Aragón Radio, Tribuneros. Con Fernando Ramos. Si quieres informarte de toda la actualidad, escucha Tribuneros cada noche en tu dial. Todas las aficiones, la mejor información, todos los comentarios, el debate y la pasión. 11, casi un minuto de la noche, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Tribuneros, aquí en la sintonía de la Radio Autonómica de Aragón, en este lunes 15 de junio, en el que seguro que ustedes ya se han percatado de ello, que como lo teníamos puesto el partido en un horario pues medio raro, ¿no? Para un partido de fútbol, pues hoy ha debutado la selección española en el Mundial 2026, lo ha hecho en Atlanta ante la selección de Cabo Verde y el partido ha acabado con resultado a gafas, con un empate a 0 que deja un mar de dudas en la selección española y que invita a pensar ya en el próximo partido después de lo visto hoy en el choque frente a una débil selección, la de Cabo Verde, una de las más débiles del Mundial, pero que se ha pertrechado bien atrás, ha aprovechado sus opciones defensivas que ha tenido durante el partido, que se han basado en un control férreo del encuentro, en una defensa muy fuerte. Es cierto que España, pese a todo, ha tenido muchas oportunidades para marcar, pero no es menos cierto que la efectividad no le ha dado la mano al conjunto de Luis de la Fuente, que ha reconocido además al terminar el partido que tienen que aprender de este partido y que él el primero, porque sí que es verdad que ha habido por ahí alguna que otra decisión que ha suscitado división de opiniones, alguna crítica, y es normal cuando empiezas un mundial y lo haces además contra una selección en la que se da por hecho que tienes que ganar y no se gana, pues las críticas, aunque sean pocas y aunque sean contenidas porque es el primer partido, pues comienzan a aflorar. Es un bajón, esa es la realidad, es una decepción importante, pero no es menos cierto que ahora hay que seguir jugando. El próximo partido para España es el domingo, también a las 6 de la tarde, ante otra selección similar, ante la selección de Arabia Saudí, con un poquito más de nivel, pero con la idea bastante similar a la de Cabo Verde: esperar y ver lo que ocurre. Y ahí España tiene que dar un paso adelante. No puede permitirse lo que le ha ocurrido hoy, porque un segundo patinazo sí que te llevaría a jugar del todo por el todo frente a Uruguay en la última jornada, para tratar ya no de pasar, sino de ser tercero y de meterte ahí en esa suerte de los 8 mejores terceros, que son los que pasan a la siguiente ronda. Así que para evitar problemas futuros hay que ganar el próximo partido entre Arabia Saudí y hacer lo propio ante Uruguay. Así España sería primera de grupo, a no ser que a Cabo Verde pues le diera por ganar todo y lo hiciera por más cantidad de goles que España, que no tiene pinta. Veremos lo que sucede y también si se van recuperando futbolistas para la causa, porque hoy, por ejemplo, pues Lamine Yamal ha tenido solamente los últimos 20 minutos del partido, Nico Williams los últimos 3-4. Son dos jugadores que están con problemas físicos y veremos si llegan un poquito mejor al próximo partido y sobre todo al último. Y quien dice el último, pues dice también el primero de los cruces, que ojalá pues sea mejor para nuestra selección. Esto en lo que tiene que ver con España y con el Mundial. Y en lo que tiene que ver con el Real Zaragoza, pues seguimos en compás de espera una semana más, después de que la última pues se conociera un poquito la forma que podía coger el equipo en cuanto a fichajes, en cuanto a primeros nombres. Pues ahora sí que parece que se ha echado un poquito el freno de mano y estamos a expensas de saber lo que puede ocurrir en esta semana, con nombres sobrevolando la actualidad del Real Zaragoza, sobre todo el que da con fuerzas, el de Ander Herrera. Veremos en qué queda la vuelta o no del que fuera futbolista del conjunto aragonés, y con eso pues iremos perfilando un poquito más el equipo. La llegada de Ander Herrera lo escuchábamos la semana pasada en palabras del director deportivo Lalo Arantegui y del entrenador Ibai Gómez. Para ellos no tiene ninguna duda. Si tienen media oportunidad de traerlo, lo van a traer. Veremos también cuáles son las, no condiciones, pero sí un poquito la situación en la que llegaría el canterano del Zaragoza, que se ha perdido muchísimos partidos de esa temporada por lesión y que necesita de una buena versión de Ander Herrera al Zaragoza el año que viene, sobre todo física. De calidad, evidentemente, la va a tener por encima, muy por encima de la media de la categoría, pero físicamente tiene que dar un paso adelante, a ver si su cuerpo lo deja y si puede hacerlo en el Zaragoza. Con todos estos temas y muchos más, porque hay cosas que contar, llegaremos hasta la medianoche. De momento son las 11, casi 5 minutos. Arranca Tribuneros, venga. Todo tuyo, Fernando. Un Tribuneros de lunes,
lunes, que arranca con Vicente Bordonava en el control técnico de sonido y con Miguel Roncal en la producción. Antes de contarte todo lo que ha ocurrido cerca de nosotros, te cuento que acaba de terminar el partido que teníamos a las 9 de la noche entre Bélgica y Egipto, con empate también, al igual que el partido de España, ha acabado con empate en esta ocasión a 1. Se adelantaba Egipto en la primera parte, empatado con un autogol de los egipcios, Bélgica, y pone el empate a 1. Estos son los dos partidos que se han jugado hoy. Para la madrugada de hoy tenemos dos partidos más. El primero para completar el grupo de España. A la medianoche, a las 12, arranca el Arabia Saudí-Uruguay. Momento para ver a los dos rivales que va a tener España en sus dos próximos partidos. Y a las 3 de la mañana, no se lo pierdan, uno de los partidos que menos llaman la atención desde el Mundial, un Irán-Nueva Zelanda a las 3 de la madrugada. Vaya partidito que se ha sacado la FIFA con este Irán-Nueva Zelanda, un partido que se va a jugar en la localidad de Inglewood, en Los Ángeles, en un campo para 71.000 espectadores. Si no regalan entradas, veremos cómo está ese estadio para ver un Irán-Nueva Zelanda. Casi nada. En fin, vamos a repasar el resto de la actualidad que ha ocurrido, todo lo que ha ocurrido cerca de nosotros. Nos lo cuenta nuestra compañera de Dragón Deporte, Ana Calvo. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Fer? Muy buenas noches. Arrancamos esta noche de lunes hablando de fútbol. El mercado de fichajes nos sigue dando muchos nombres propios, tanto del Real Zaragoza como de la Sociedad Deportiva Huesca, para esta temporada en Primera Federación. Hoy, eso sí, no ha habido ningún nombre oficial. Edu García, comenzamos con el Real Zaragoza. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Hace justo una semana Ana Lorantegui salía en rueda de prensa a contar las primeras pinceladas de la planificación de la plantilla. 5 fichajes, una renovación, la de Tachi, y 25 bajas, además de afirmar que el objetivo era hacer una plantilla corta con 22-23 jugadores y que las posiciones estuviesen dobladas. Bien, pues a día de hoy, si el Real Zaragoza comenzase la pretemporada, Ibai Gómez tendría a su disposición a 19 jugadores, pero tal y como afirmó Arantegui, todavía se esperan de 8 a 10 fichajes más y por lo tanto también se deberán dar más salidas. Hay algunas que parecen claras, como la de Adrián Liso, otras que podrían acabar dándose, como la de Samed Bazdar, a expensas también de su papel en el Mundial, situaciones como la de Francho, que deberían no tardar en exceso para resolverse, o nombres como el de Alex Gómez, con los que, tal y como indicó el director deportivo, no ha habido un acuerdo aún. A ello hay que sumar el principal nombre encima de la mesa de las altas, Ander Herrera. Tanto el director deportivo como el entrenador le quieren y podría ser uno de esa decena de fichajes que todavía debe cerrar Lalo Arantegui, que afirmó que espera tener un alto porcentaje de la plantilla ya cerrada para el próximo 20 de julio. Gracias, Edu. Más movimiento hay en el Huesca, aunque en materia de fichajes hoy también ha habido silencio. Sí que hemos conocido que Julio Salinas va a liderar la estructura de la cantera del club. Víctor Lorente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Justo cuando falta un mes para que dé comienzo la pretemporada de la Sociedad Deportiva Huesca, el club azulgrana sigue con la reconstrucción y reestructuración del equipo y del club, adaptándose a la nueva realidad del próximo curso en la Primera Federación. Después de una semana, como fue la pasada, plagada de refuerzos, casi a uno por día, hoy se ha hecho oficial la incorporación de Julio Salinas para liderar la nueva estructura de la cantera del club azulgrana. Y es que con el descenso se quiere aprovechar también para darle un empujón a la base aragonesa del fútbol y que sirva de sustento en un futuro cada vez más cercano del primer equipo. Por eso se ha decidido incorporar a Julio Salinas, natural de Barbastro, y que pasa a ocuparse de la dirección deportiva de la cantera y también de unificar la metodología en todas las categorías inferiores del club, creando así una identidad común entre todos los equipos base. Julio Salinas cuenta con experiencia de sobra para ello, después de haber militado durante 6 campañas en el Villarreal, desempeñando la misma función, y desde 2022 en el Athletic Club de Bilbao, donde formó a entrenadores y a jugadores en la prolífica y reconocida cantera de Lezama. Y por último, también con su llegada se extiende así la idea de nutrir a la estructura azulgrana de profesionales del territorio, puesto que se mantiene también a Juanjo Camacho como responsable de la SDH Academy, el área más internacional de la Sociedad Deportiva Huesca. Gracias, Víctor. Y también salidas ha habido en el Casademont Zaragoza. Hoy la del héroe de la salvación, Marco Espisu. Jesús Cubría, buenas noches. Muy buenas noches. El Casademont Zaragoza ha hecho oficial la salida de Marco Espisu, el héroe de la salvación, el jugador encargado de anotar esa última canasta que ya ha pasado a la historia del baloncesto aragonés en el Pazo 2 Deportes, cuando en el último segundo del último partido lograba una permanencia inolvidable para Casademont Zaragoza, pero pese a ello
el club ha decidido que no va a continuar. Tenía una opción en el contrato de ampliarse, pero finalmente Marco Espisú no continuará vistiendo de rojillo después de 2 temporadas, la primera con un buen rendimiento y esta segunda en la que le costó mucho coger la forma, la encontró en el tramo final de la temporada y, como decimos, acabó siendo decisivo para sumar una permanencia inolvidable. Gracias, Jesús. En el Mundial de Fútbol hoy ha sido el primer partido de España que ha empatado a 0 ante Cabo Verde. El próximo partido será este domingo a las 6 de la tarde ante Arabia Saudí. Y no nos olvidamos de todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Cara y cruz, la cara en fútbol sala. El Guanapix Sala de Zaragoza golpea primero en la final de ascenso a Primera División al imponerse 4-3 a Pinatar y Guanapix Aldelis empató a 1 en Marín. La cruz en hockey patines con la derrota del Esneca Fraga que se queda sin el título de Liga. Además, en fútbol también derrota por 2-1 del Cuarte ante el Badajoz en la ida de la final de ascenso a Segunda Federación. El sábado a las 8 se resolverá la eliminatoria en el Municipal de Cuarte. Escuchamos a Íñigo Pérez. Nosotros con muchísima ilusión. Es verdad que el resultado fue un poco un jarro de agua fría al final, que te metan ya en el tiempo de descuento cuando el equipo había cuajado un partido extraordinario. De hecho, mucha gente de allí lo ha destacado, que dice que es de los mejores equipos, bueno, el mejor equipo que ha pasado esta temporada por el nuevo vivero. Y entonces eso también nos da un poco de esperanza que en nuestro campo, con nuestra gente y ese factor campo, pues pueda ser determinante para intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Y hoy cerramos Tribuneros hablando con el nuevo entrenador del Club Yellow-Jaca, José Antonio Rivero. Tribuneros. Minutos después de repasar toda la actualidad que nos ha dejado este lunes, que al final pues siempre nos deja algo interesante que contarles, pues vamos a abrir nuestro tiempo de tertulia, porque es un día también muy de un día muy futbolero, ¿no? Un día muy de tertulia, muy de hablar de todo un poco, porque sí que es cierto que las competiciones ya han terminado. Bueno, la segunda división todavía no, la primera y segunda ref todavía queda, pero sí que es verdad que huele ya más a verano que otra cosa y huele mucho a mundial, así que también tiene su espacio aquí en Tribuneros. Lo dicho, pues saludamos a Óscar Marco y a Cristina Gascón, que ya nos escuchan. Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya bajo lo de España también, macho. Yo no sé este año ya qué más nos pasa. A ver si esto acaba bien, porque después de lo que hemos tenido que tragar este año con el Zaragoza, empezar así, digo, es que ni esto nos salva, ¿eh? Madre mía. Sí, de alguna forma yo creo que tratas de reconciliarte con el fútbol, pones el Mundial, esperas llevarte algo bueno, sobre todo la expectación del debut de España, y te encuentras un partido como el de hoy, ¿no? A mí me ha recordado mucho la eliminación en Qatar, el famoso partido de Luis Enrique como seleccionador, España-Marruecos. En el que no se supo atacar un equipo que se cierra. Me parece un pobre argumento, ¿no? El decir, no, es que han acumulado muchos jugadores en defensa. Bueno, bien, pues es un arma, pero contra ese planteamiento, ese dibujo, esa iniciativa, en este caso de Cabo Verde, yo creo que un equipo del potencial de España tiene que mostrar muchas más herramientas y mucha más capacidad para poder hacer daño. Es cierto que has podido ganar porque has tenido 3-4 ocasiones bastante claras, pero creo que no puede empañar que a España le ha faltado ritmo, que la selección, yo creo que el principal bajón viene porque hemos visto que los jugadores que deben ser referencia no están en un estado óptimo de forma, y casi que lo único que nos queda es agarrarnos a que en un mundial con tantas selecciones, hasta 48, pues prácticamente todas se clasifican para los 16avos de final, que va a haber tiempo para que los futbolistas se vayan recuperando y encontrando, pues lo que digo, ese punto más de finura física. Pero como presentación y como debut, pues bueno, que seguimos sin comernos un colín
futbolísticamente hablando, y esto apunta a desastre, que yo creo que en algún momento tiene que caer algo positivo. Ojalá, porque desde luego que sí hace falta. Saludos a Cristina Gascón. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un poco lo que hablábamos con Óscar, ¿no? Que llegamos todos con un poco de ilusión, nos hemos quedado, pues bueno, un poco decepcionados, un poco, pues sin saber muy bien qué es lo que había ocurrido, pero sí que es verdad que me quedo con lo que decía ahora Óscar, que hoy nos hemos dado cuenta de que muchos de nuestros jugadores más importantes no están bien. Y no están bien físicamente, a nivel de ritmo un poco bajo, físicamente tampoco están finos, y sospechábamos que podía ser así, pero hoy nos hemos dado cuenta de que tienen que meter una marcha más, y no sé si la tienen, ¿eh? Sí, además en la segunda parte parecía que España había dado esa marcha más, pero es cierto que lo que decimos, ¿no? Hay jugadores como Pedri, por ejemplo, que no se han visto tan finos como acostumbran. De todas formas, ahí es cuando entra el entrenador, ¿no? Cuando ve que a lo mejor el equipo no está como él considera, o como el partido más bien considera, es cuando tiene que aparecer la figura del entrenador, que considero que a lo mejor los cambios no han sido lo rápidos que necesitaba el partido. Un poquito, sí. Evidentemente, porque se veía claro, ¿no? que claro, que el contrario se cerraba de tal manera que necesitábamos, ¿no? Que las bandas fueran más abiertas, sí, exacto, fuera otra cosa. No por ahí. Olmo también es un jugador que hoy España lo necesitaba un poquito antes, pero bueno, tampoco está mal en el primer partido contra un equipo que se suponía que a priori podía ser el equipo más fácil que te podía tocar en el grupo. Pues bueno, que estén en alerta, porque un mundial, evidentemente todos los equipos que están ahí es porque han ganado estar en esta competición, y simplemente pues que estén en alerta para los demás partidos. Y bueno, quedan días para que España pues demuestre que es uno de los equipos favoritos, como se venía diciendo hasta ahora. Pasamos ya a hablar. Oscar, sí. No, que dice Chris el tema de que ha sido un partido para que el entrenador pudiese hacer más cosas. Estoy completamente de acuerdo, porque para mí los cambios han llegado tarde. Ya se veía que el equipo estaba atascado y que no encontraba cierta fluidez en ataque. Pero fíjate, durante el partido creo que ha sido el momento de Luis de la Fuente, pero sobre todo me parece que ahora, de aquí al domingo, de aquí al partido contra Arabia Saudí, es cuando más el seleccionador va a tener que ejercer su función. Y digo esto porque, está claro que tanto Lamine como Nico Williams, que son dos futbolistas desequilibrantes y que en la última Eurocopa condujeron a España al título, pues salen de lesión y van a ir de menos a más, y hay que cuidar su entrada en el equipo. Pero yo, por ejemplo, hay cosas que no termino de entender. Una de ellas, que no haya tenido más protagonismo Dani Olmo. Pero en el centro del campo analizas la temporada de Zubimendi y la de Rodri, y por mucho que Rodri haya sido Balón de Oro, capitán y demás, yo creo que tiene mucha más energía y le corre más la pelota ahora mismo a Zubimendi que a Rodri. Luego el hecho de combinar minutos y partidos acumulados tanto por Fabián como por Pedri. Son dos futbolistas que necesitas que tengan ese punto de creatividad, de estar finos con el balón, y no lo estaban. Y luego, si tú haces una apuesta, por ejemplo, en banda por Jeremy Pino, lo quieres meter en la lista, hoy era un día para abrir ponerlo, el campo. Absolutamente, y no poder jugar ahí con Gavi. Entonces, ha habido muchas decisiones, y a mí lo que no me gustaría es que de cara al próximo 11, de cara a la próxima alineación en el partido contra Arabia, que te va a plantear lo mismo, también te va a plantear una línea de 5 con una de 4, o una de 4 con una de 5, que me da igual. España necesita hacer muchos cambios, y ahí es donde el seleccionador tiene que pensar mucho más quiénes son los más adecuados,
sin fijarse en el nombre y en el palmarés. Le tiene que hacer reflexionar lo de hoy, porque como decías ahora, Óscar, lo del domingo va a ser muy, muy parecido. Juega España el domingo a las 6 de la tarde, es el horario del segundo partido. El tercero será a las 2 de la mañana contra Uruguay, que para eso todavía queda. Y a lo que termine Tribuneros a las 12 arranca el segundo partido de este grupo. Para completar la primera jornada del grupo de España juegan Uruguay y Arabia Saudí. Veremos qué pasa en ese partido. A priori el favoritismo es para Uruguay, pero cuidado que Arabia pues también seguro que no le va a plantear un partido sencillo. Cualquier selección ahora está metiendo en problemas a cualquiera y veremos a ver cómo termina el partido que arranca a las 12 entre Uruguay y Arabia Saudí. Tenemos que hablar también, evidentemente, del Real Zaragoza y de la Sociedad Deportiva Huesca, Cristina, que la semana pasada es cierto que el Zaragoza dejaba muchas noticias a principio de semana, justo hace 7 días. Ahora parece que se ha parado todavía todo un poquito, pero sí que es verdad que la vuelta al trabajo no está tan lejos y seguramente que se seguirán produciendo movimientos porque, claro, esto no para y la temporada que viene sí parece todavía lejana, pero el inicio de los entrenamientos no tanto, ¿eh? Sí, pero está claro que lo que no quiere decir esto es que cara a la gente esté parado, ¿no? Claro. Las funciones del equipo del Real Zaragoza, del club, que están haciendo las cosas a priori también bien. ¿Por qué? Porque muchas veces parece que el correr, o sea, la necesidad de estar corriendo y de empezar a decir nombres y jugadores y todo esto está bien y no es así. O sea, las cosas que necesitan un proyecto en el cual encaje para poder subir a segunda división, se tienen que hacer las cosas con calma también y no empezar a elegir jugadores por elegir. También se necesita sacar jugadores. Está claro que el Real Zaragoza ya dijo que iba a haber movimientos, pero para poder entrar tienen que también salir jugadores. En este caso, por ejemplo, lo habéis dicho en la entrada, ¿no? Liso está más fuera que dentro. Francho no se ha dicho nada, pero no quiere decir que esté parado el caso de Francho. Se están entre tanto el club como el jugador, el agente del jugador, están mirando de cuál es la mejor opción tanto para el club como para el jugador. Y algún otro que también es, pues por ejemplo, Bandar, claro. Según lo que haga en el Mundial, pues tendrá más salidas que bueno. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, poco a poco el Real Zaragoza irá haciendo o diciendo nombres de fichajes, pero que como la Sociedad Deportiva Huesca está casi día a día diciendo un jugador nuevo, que lo que está haciendo es también hacer fichajes de jugadores de primera red. Pues bueno, el Zaragoza entiendo que lleva su calma, pero no quiere decir que esté parado. Por detenernos, Óscar, en el nombre de Francho, el de Liso lo saca un poco de la ecuación porque parece que es de más fácil resolución y de, evidentemente, cuestión de esperar, sí, creo que es eso, ¿no? Un poco es eso, el ver cómo se suceden los acontecimientos en un futbolista de primera división esta última temporada. Parece sencillo lo que va a ocurrir. Pero lo de Francho no sé cómo lo ves tú, Óscar, porque sí que es verdad que ahí existe una situación un poquito más compleja, porque claro, se junta por un lado el deseo del club, que está muy claro cuál es, el del chaval que también tendrá un dilema ahí importante y a ver cómo termina, ¿no? A ver, por recordar lo que hay, ¿no? Que al final lo ha contado Lalo, tanto en su rueda de prensa de análisis, cierre de temporada, presentación del actual, como el viernes en la presentación de Ibai. El Real Zaragoza no puede pagarle a Francho lo que Francho tiene firmado, porque en su última renovación, hace ahora un poquito más de un año, entró en una escala salarial que evidentemente no se puede hacer frente en primera red, y entonces el planteamiento del Zaragoza es yo quiero que te quedes, yo te considero un jugador fundamental en el proyecto de este curso, pero lo que te pido es que te bajes el sueldo pues prácticamente por debajo, por debajo de la mitad de lo que actualmente cobra, y el dinero que entre comillas perdería con esa rebaja, hacer una ampliación de la duración del contrato con una temporada más. Y por supuesto, en el caso de que el Real Zaragoza recupere la categoría
dentro de un año, pues volver a habilitar, a dar forma al contrato ya firmado. Ese es el planteamiento del Real Zaragoza, y a partir de ahí creo que entra el corazón y la cabeza en la figura de Francho. Puede ser un paso atrás en su carrera, pero a nivel sentimental, pues seguro, es así. Quiere estar en el equipo para devolver al equipo, al club, a la segunda división, porque se siente responsable del descenso, pero no deja de ser un profesional del fútbol. Y entre todos estos ingredientes aparece además el de estar recuperándose de una lesión que le ha lastrado durante buena parte de la temporada. Pues probablemente el paso de los días hará que, como apuntaba Lalo, se encuentre una solución. Que esa solución sea favorable para los intereses del Zaragoza, es decir, seguir contando con Francho, yo creo que es la opción más viable, porque si el Zaragoza quiere y Francho de primeras no ha descartado esa posibilidad, pues creo que están llamados a encontrar un camino para que se pueda dar la situación, y al mismo tiempo que Francho deje atrás la lesión, se olvide de la operación, comience la recuperación, que de hecho ya está en esos primeros pasos, y vea que vuelve a sentirse futbolista, que vuelve a correr, que vuelve a saltar, que vuelve a golpear sin tener un dolor en la rodilla. Me parece esencial que él vuelva a estar bien a todos los efectos, y a partir de ahí creo que es cuestión de tiempo que se encuentre la fórmula. Yo si a 15 de junio me dicen ¿qué crees que va a pasar? Yo creo que va a formar parte de la plantilla de este curso, de lo que es ya el curso 26-27. ¿Tú cómo lo ves, Cris? Porque la verdad es que es una situación que, como decía ahora Óscar, tiene muchas aristas, y hay un componente importantísimo, que es el componente del corazón, evidentemente. Otro es el de su carrera futbolística, y otro es el de la recuperación de esta lesión, que no me parece poca cosa, ¿eh? O sea, hay que tener muy claro también todo esto para la decisión final que pueda tomar. Es muy importante lo que acabas de decir, Fer, porque evidentemente si Francho no tuviese esa lesión, igual estaríamos hablando ahora mismo que Francho estaría más fuera que dentro. Claro. Yo lo veo una oportunidad también para el jugador el quedarse en el Real Zaragoza. Una oportunidad, me refiero a que evidentemente va a perder a nivel económico un salario importante, pero es uno de los sitios donde ya conoces el club, ya conoces aparte de tus compañeros, pero sobre todo es una buena oportunidad para estar en una categoría en la que te puedas recuperar por completo de la lesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente te vas a un equipo de segunda división y la actividad que vayas a empezar no va a ser la misma que la de tus compañeros. Vas a tener que ir un punto por detrás de ellos, que encima no estás en el entorno habitual en el que te encontrabas, que quizás te sientes desubicado por la situación, no solo de que has salido de tu casa, sino también de que no estás al 100% de tu lesión, y está claro que ahí yo creo que ya no solo va a pesar el sentimiento que tengas tú por el Real Zaragoza, sino el que tú te sientas a gusto para poder recuperarte, que te vayas encontrando bien y que luego puedas sumar a este equipo lo que a lo mejor este año atrás no has podido sumar como jugador. Al final, como en casa, en ningún sitio. Y además, y sobre todo también, ya no solo por eso, sino porque también cuando estás en una situación como esa, de tener que empezar un puntito por detrás del resto porque estás recuperándote, pues siempre te cuesta todo mucho más. Veremos qué decisión toma finalmente Francho, y si es o no jugador del Zaragoza para la próxima temporada, porque bueno, pues sería uno de los puntales, evidentemente, del equipo una vez que pudiera recuperarse bien, y una vez que estuviera al mismo ritmo que el resto del grupo, pues sería un jugador titularísimo y muy importante para la plantilla. Veremos qué es lo que sucede. Evidentemente el Zaragoza se está tratando de reforzar de la mejor manera que puede, Óscar, y es por eso que aparecen nombres de nivel. Evidentemente, aparece el último, ha sido el de Ander Herrera, que por calidad pues solo faltaría que nos generara alguna duda, porque sería una tontería. Pero sí que hay que mirar muy mucho el tema físico en esta operación, porque es verdad que nunca va a ser una operación de riesgo para el Zaragoza, porque entiendo que si él no estuviera bien y si tuviera algún problema
después de haber firmado un contrato no habría ningún problema en romperlo y ya está. No creo que Ander vaya a estirar algo que vea que no puede seguir. Pero sí que es cierto que hay que mirarlo muy bien, ¿no? Porque formaría parte de ese grupo de futbolistas selectos del equipo y de la categoría. Entonces, a ver cómo se puede enderezar esto y cómo está él, ¿no? Que es un poco lo más importante de todo. A ver, yo creo que después de escuchar a Lalo y a Ibai el viernes, ya nadie tiene ninguna duda de que Ander va a jugar en el Real Zaragoza. Total. Eso es así. Lo que hay que ser es un poquito pacientes en cómo se arma su llegada. Porque lo que no podemos hacer es olvidarnos del pasado, ¿no? Claro. Está muy reciente el verano de 2024, Total. En el que con Víctor Fernández liderando el proyecto, el zaragocismo se ilusionó con el regreso a casa de Ander Herrera, que en ese momento acababa contrato con el Athletic de Bilbao. Y por una decisión personal, a pesar de que el Real Zaragoza presentó una oferta y Víctor recibió el ok de la propiedad para ir a por Ander, él terminó decidiendo continuar en el Athletic. Después, unos meses más tarde, llegó su salida en invierno, su fichaje por Boca y ahora, pues bueno, año y medio después, la rescisión con el equipo argentino. En lo futbolístico es lo que tú dices, ninguna duda con Ander Herrera, su calidad, su capacidad y lo determinante que puede ser en primera red. La duda en cuanto a lo físico, pues yo creo que ahí es el propio Ander el que mejor se conoce, Totalmente. El que mejor sabe cómo está. Y yo estoy convencido que si firma y estampa su contrato con el Real Zaragoza es porque sabe que puede aportarle cosas en este año de la primera red. No va a hipotecar al Real Zaragoza en lo económico porque su desembarco será, desde luego, sin mirar los números del contrato, sino que habrá una cuestión más sentimental de acabar la carrera en el club que le formó y hacerlo contribuyendo en el regreso a la segunda división. Pero a todo esto, a lo futbolístico, a lo económico, a lo físico, hay que sumarle también lo que decía, ¿no? Que ese verano de 2024, lo que era un auténtico referente para la afición del Real Zaragoza, supuso un chasco importante y Ander, el índice de popularidad bajó. Yo creo que una explicación delante de las cámaras con un micrófono de por medio puede ayudar para normalizar la situación y luego ya en el día a día, con su fútbol, con su compromiso, con su sentimiento, si tiene muchos o pocos detractores, que se conviertan en fieles creyentes de Ander Herrera. Porque yo creo que ha sido desde niño uno de los nuestros y una decisión equivocada en un momento dado no puede suponer una cruz en lo que representa Ander para el Real Zaragoza. Soy el primero que a mí me dolió, porque yo estaba convencido que ese proyecto de Víctor con Ander como primera piedra en el equipo hubiese sido otro. Tanto que probablemente ahora no estaríamos en primera red. No, porque seguro. El efecto llamada de fichar a Ander Herrera en ese mes de junio, julio, cuando finalmente se desatascó la situación, en este caso firmando la renovación con el Athletic, pues bueno, frenó otras opciones. Ander hubiese hecho seguro lo que digo de efecto llamada, pero bueno, ese efecto llamada puede suponer, por ejemplo, que se quede Francho, por llevarlo a lo que es este verano, ¿no? de 2026. Y siempre es bienvenido que un futbolista de su nivel forme parte de la plantilla y ya sería cuestión de acertar en los que tienen que rodearle. No vamos a pedirle ahora a Ander que corra como cuando debutó en ese año de 2008-2009 del ascenso a primera, pero sí que le vamos a pedir que corran otros para que luego sea Ander con la cabeza y con los pies el que le haga ir rápido a la pelota y generar mucho fútbol al equipo. Desde luego, Cristina. Y ya no solo es eso, ¿no?
porque aquí estás en la calle y hay muchos que van a favor de Ander, otros en contra, otros que dicen, pues bueno, si viene bien y si no viene también, pero está claro que yo lo que dice Óscar de no hay que olvidar lo que dice tal y cual, al final pues no iría tan confundido Ander cuando vio que las cosas no eran como le habían contado. Es más, luego Víctor le dio la razón y también salió del club. Claro, puedes pensar, bueno, sí, y no vino antes, ¿y ahora por qué? Porque sí, pues lo fácil para él hubiese sido a lo mejor venir antes que ahora mismo, como está la situación del Real Zaragoza. Ahí también demuestra que el sentimiento que tiene por el Real Zaragoza, que en su día no lo vio claro por lo que le estaban contando, pero ahora mismo, pues dada la situación y dada cómo está la cosa, sí que quiere echar una mano al Real Zaragoza. Y ya no a lo mejor solo como futbolista, que bueno, la trayectoria de él es indiscutible, sino porque es un líder. Y aquí hace años que no hay un líder. Por mucho que digamos Francho, al final Francho yo creo que no ha llegado o no ha podido llegar a sus compañeros como él hubiera querido, pues por todo lo que hay alrededor. Pero es que Ander ya tiene muchos años de experiencia, muchos equipos, no solo el fútbol español, o sea, todo lo que ha rodado por ahí, y a lo mejor las lesiones para Ander han sido parte de su trayectoria futbolística, estando aquí en el Real Zaragoza. Dios quiera que no, las lesiones estén fuera de él, pero aún así pienso que es un jugador muy importante, incluso fuera del terreno del juego. Yo creo que eso hay que valorarlo también, no quedarse con lo que sucedió, sino con el paso que va a dar ahora, y bueno, esperemos que en unos días pues confirmen que Ander está en el Real Zaragoza. Al final es una llegada que está encaminadísima, o sea, que está pues eso, a falta de que lo haga oficial el Zaragoza. Es verdad que los mejores partidos de Ander ya los ha jugado. Él ya ha jugado sus mejores partidos de fútbol, evidentemente, porque ha tenido una trayectoria muy bonita y una carrera profesional pues envidiable. Pero no es menos cierto que, con todo el respeto a todos los futbolistas de la Primera Federación, del Grupo 1 y del Grupo 2, va a ser pues el mejor jugador. Es que yo creo que en eso no hay ninguna duda, y que habría que mirar muy mucho si ha habido alguna vez un caso como este, que un jugador de esta categoría pues juegue en Primera Federación. Igual hay alguno que me estoy olvidando y me perdonen, pero sería un... No lo creo, Fernando, yo creo que no. Sería un paso extraordinario para el Zaragoza, que haría, como decías, Óscar, un efecto llamada muy importante. Si ya de por sí el Zaragoza va a ser un equipo importante en la categoría, pues hombre, contar con un futbolista así, y que además te permite pues extender mucho más, ¿no? Y hacer un proyecto pues más ambicioso, pues imagínense lo que significaría para el Zaragoza, aún estando así, al estando ya en el ocaso de su carrera, pues que sería una llegada importantísima. Veremos. A ver, está claro que como tú dices, que sus mejores partidos ya los ha jugado, y los ha jugado en la élite. Ha jugado una final de la Champions, ha jugado una final de la Europa League, ha compartido vestuario pues en el mejor del mundo. PSG, con Messi, Mbappé, Neymar y Mbappé. Su trayectoria en el Manchester United, ganando la Euroliga y siendo uno de los destacados en la final. A ver, no podemos vivir de recuerdos. Hay que entender que ahora Ander Herrera pues va camino de cumplir 37 años, y que evidentemente de forma reciente ha tenido problemas físicos en Boca. Está claro que también la exigencia de la primera ref pues probablemente no sea la misma que jugar la Copa Libertadores, pero hay que encontrar ese punto, ¿no?, en el que Ander sume en el césped, como apuntaba Chris, sume también fuera, desde ya, una vez que se oficialice su fichaje, suponga ese efecto llamada para jugadores que puedan estar dudando, se sumen a la causa. Y por dejar claro, yo no me refiero a que no haya que olvidar, sino que Ander era el niño mimado del zaragocismo. Sí. Ese jugador
que daba igual que estuviese en el PSG con las mayores estrellas mundiales del fútbol, que él acababa el partido, enchufaba el teléfono y se ponía el partido del Zaragoza, que con sus amigos enseguida estaba preguntando cómo había ido, qué ha dicho por qué este cambio, por qué esa lesión. Para todos ha sido un referente. Y simplemente en el verano del 24 existió la posibilidad real. Él no sintió que la llamada, que la propuesta del Zaragoza era lo suficientemente importante, no en lo económico, sino en lo emocional, en demostrarle cariño, en querer que se estuviese aquí, y apostó por seguir en Bilbao. Supuso un chasco para la afición del Real Zaragoza, es una realidad. Sí. Entonces, como en todas las familias, puedes discutir con una persona que quieres mucho, con tu mujer, con tu madre, con tu hermano o tu hermana. Por eso no dejas de quererte, igual lo estás queriendo más. Entonces sí que lo que creo que una vez que Ander ya esté aquí, se necesita una conversación para poder olvidar eso, y esa conversación, además Ander, que tiene un verbo fluido y una gran capacidad para expresar y argumentar lo que piensa, pues seguro que lo va a aclarar. Y a partir de ahí, lo único que querremos todos, él el primero, acompañado por sus compañeros, por el cuerpo técnico, la directiva, la afición, bla, 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 va a ser lo mismo, que es devolver al equipo a la segunda división. Y que él será importante, pero como lo serán los 18 jugadores profesionales, más los que completen la plantilla hasta 25, sub-23, los que participen en un momento dado del filial o del juvenil. Habrá más peso por parte de según qué futbolistas. Y Ander seguro que será uno de ellos. Y, por ejemplo, que se preparen en el día a día, porque Ander va a venir con una exigencia el césped de la ciudad deportiva que esté bien, porque este viaje no lo preparamos mejor de tal forma que llegaremos más descansados. O sea, porque Ander para eso, con todo el cariño, es muy pesado. Claro. Pero es muy pesado para bien, para mejorar el día a día del equipo. Sí. Pues esas cosas estoy convencido de que van a sumar. Pero ojo, que no por tener a Ander se le habrá dado ya una vuelta al proyecto. El Real Zaragoza necesita muchas cosas. Lalo habló de 8 a 10 fichajes y hay tiempo más que de sobra hasta que se inicie la competición. Pero es fundamental acertar. Fundamental. El Real Zaragoza ha de tener la mejor plantilla con diferencia de la categoría. Porque para todos los rivales, jugar contra el Real Zaragoza va a ser la final de la Champions. Semana a semana. Sea aquí, en el modular, o sea en sus desplazamientos. Y el Zaragoza ganará siendo mucho mejor que los equipos a los que se va a enfrentar. Y ahí es Lalo el que tiene que asumir la responsabilidad, lo ha hecho, de hacer una plantilla a la altura económica de la capacidad que va a tener el club, que va a ser la mayor también de los 40 equipos, y tener mucho acierto. Es lo que toca. No queda otra. Es así, a tener acierto y tratar de tener el mejor equipo posible. Con Ander Herrera, pues evidentemente el equipo pega un salto grande. Con los fichajes que haya hecho el Zaragoza se asegura tener una columna vertebral bastante compensada, y ahora queda todavía mucho trabajo por delante, que lo iremos desgranando y lo iremos comentando aquí mientras se produzca. Quien sigue trabajando también, al igual que el Zaragoza, es el Huesca, que también tiene que hacer su equipo para la próxima temporada. Van cayendo nombres casi a diario, y los últimos, pues tanto los de Yetey como los de Gorostidi. Al final, lo que está haciendo el Huesca, Cristina, es muy parecido a lo que está tratando de hacer el Zaragoza, ¿no? Asegurarse en los primeros días de mercado 5, 6, 7 fichajes y seguir trabajando en lo que está por venir. Es verdad que los perfiles del Huesca está fichando muchos jugadores con experiencia en la categoría, y yo creo que está tratando de cerrar primero eso, ¿no? Y luego ya veremos qué es lo que sucede con jugadores a los que se está tratando de convencer, pero cuya continuidad podría ser más complicada, como los casos, por ejemplo, de Sergi Enrich, en fin, que son jugadores que ya son más complicados de atar.
Sí, quizás está haciendo muy diferente al Zaragoza, ¿no? Que son jugadores que, lo que decías ahora, ¿no, Fer? Que día tras día van saliendo nombres que quizás pues no son conocidos pues para la gente que vemos más segunda división o primera división, pero sí que son muy conocidos en el fútbol de primera red, segunda red, exacto. Asegurarse eso y luego pues bueno, ya tenía una estructura de jugadores que se quedaban de los años anteriores, y no quiere decir que lo estén haciendo mal, al revés, es que eso también es un punto muy importante, que fiche a jugadores que ya sean conocedores de esto, de cómo va a funcionar esta categoría, ¿no? Porque al final el Real Zaragoza es nuevo en esto, los jugadores a lo mejor están acostumbrados a otro terreno de juego y a la hora de plantarse en un partido les va a parecer nuevo, ¿no? Porque no es lo mismo la velocidad o el poco espacio que tienes en segunda división al espacio que tienes en primera división, o la rapidez que tienes en primera división, pues en primera ref será también diferente. Entonces eso es también un punto a favor de la Sociedad Deportiva Huesca, que creo que lo está haciendo bastante bien, y bueno, quién sabe si luego cuando ya se vaya acercando el cierre del mercado y ya vaya a empezar la temporada, pues surja algún fichaje a última hora, sorpresa, que bueno, que se haya quedado un poco descolgado ahí, pero que para la Sociedad Deportiva Huesca sea importante, ¿no? para la siguiente temporada. Claro, al final, Óscar, el Huesca ha fichado a un entrenador que conoce perfectamente esta categoría y una por debajo también. Y los futbolistas que está trayendo, pues bueno, pues estoy casi seguro de que cuentan evidentemente con el beneplácito, la aprobación, y te diría más, a veces incluso la recomendación de su entrenador, que lo conoce muy bien, ¿no? Y en base a eso también el Huesca está tratando de hacer fuerza en ese aspecto que hemos comentado muchos lunes, desde que ocurrió lo que ocurrió con el descenso de ambos, que va a haber que fichar algún que otro jugador que sepa de qué va esto, y no pocos. A ver, yo creo que el Huesca tenía dos cuestiones muy claras. Una, le está costando poder conseguirla, que es mantener una estructura, una columna vertebral de 6-7 jugadores, pues porque se contaba con Dani Jiménez, se contaba con Javi Mier, se contaba con Portillo, y por ahora esos jugadores se han caído. Parece que de lo que sería esa estructura, pues por ahora se quedaría con Silva, y tiene convencido también a Sergi Enrich, aunque no se ha anunciado su continuidad. Por ahí está encontrando más problemas. Y la otra vía es la que comentabais ahora, tanto tú como Cristina. Está firmando jugadores de primera red, además de un perfil muy concreto. Que hayan tenido experiencia en la categoría jugando playoff, o en su defecto que lo conozca porque lo hayan dirigido bien Raúl Jardiel en el Arenteiro, o bien porque hayan estado en los equipos en los que Javier Sanz, el director deportivo, haya estado ya en su entorno. Entonces, la apuesta es sobre seguro. Son jugadores a los que ya conocemos, ya sabemos lo que pueden aportar, ya sabemos cómo se comportan en el día a día, y en alguno de esos casos que además hayan tenido la posibilidad, pues como sucede con los dos jugadores que han llegado de la Cultural, Víctor, el lateral derecho, o Quique Fornos, el central, que han ascendido con la Cultural leonesa. Creo que por ahí el Huesca tiene muy claro el perfil, y por lo que nos dicen, esta semana va a seguir, aunque hoy ha sido día de vacío, como apuntaba Ana Calvo en el arranque. A partir de mañana lo que se espera es que siga generando noticias, anuncios. Veremos si de fichajes o de alguna de las renovaciones que están por confirmarse. Pero yo creo que la idea del Huesca es muy clara, desde la figura del director deportivo, la apuesta por el entrenador con Jardiel, y cómo se le está dando forma a la plantilla. Pues veremos lo que pasa, porque los dos equipos necesitan, pues bueno, ir cerrando sus plantillas. Insisto que parece que queda todavía mucho, pero estamos ya a 15 de junio. Intuyo que más o menos por ahí, dentro de un mes, ¿no? Mitad de julio, un poquito más, ¿no? Por ahí más o menos ya la cosa. Estaremos ya con la vuelta al trabajo de los dos equipos y con el inicio de una nueva temporada en forma de, pues eso, de primeros entrenamientos, pruebas médicas, y ya los
primeros partidos amistosos, que para eso sí todavía nos queda un pelín, pero ya verán cómo el tiempo pasa bola. O sea que habrá que seguir muy pendientes también de todos los movimientos que hagan en el mercado de fichajes, tanto el Real Zaragoza como la Sociedad Deportiva Huesca. Todo esto mientras se disputa el Mundial. Recuerden, con ese empate a 0 hoy entre España y Cabo Verde. Pues hasta aquí esta primera tertulia de la semana, 11:48 de la noche. Con Óscar Marco y con Cristina Gascón completamos este lunes en Tribuneros. Así que a ver qué va pasando estos días y la próxima semana hablamos, ¿vale? Un abrazo, buenas noches. Tribuneros. Con Fernando Ramos. Seguimos en directo en Tribuneros. Ya han visto cómo está la primera tertulia de la semana, con muchos nombres de los que hemos repasado y hemos dado buena cuenta. Evidentemente, pues son momentos, ¿no?, para seguir hablando de todo lo que puede pasar en el futuro más cercano del Zaragoza y del Huesca, y seguir haciéndolo, pues bueno, de esta manera, ¿no?, con nuevos nombres que van saliendo, sobre todo el que ya comentábamos de Ander Herrera. Veremos qué pasa en esa operación, qué pasa finalmente y si se puede dar y si puede acabar, ¿no?, con el bueno de Ander en el Zaragoza de nuevo para cerrar su etapa, para cerrar su carrera como futbolista profesional vistiendo la camiseta del Real Zaragoza. Tenemos tiempo todavía para seguir en directo en Tribuneros, porque nuestro equipo, uno de los equipos más representativos y campeón de liga de nuestra comunidad autónoma, el Club Yellow Jaca, estrena entrenador. Y nuestra compañera Ana Calvo ha estado con él. Se trata de José Antonio Rivero y esta es la entrevista que mantenía con nuestra compañera Ana Calvo. Hablamos ahora con José Antonio Rivero, que va a ser el nuevo entrenador del equipo senior masculino del Club Yellow Jaca durante la temporada 2026-2027. Le saludamos. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero, desde aquí, desde Tribuneros de Aragón Radio, darte la enhorabuena. Ya formabas parte de la estructura del Club Jaqués, pero bueno, me imagino que siempre es una buena noticia, ¿no?, saber que confían en ti para ejercer ese cargo. Pues sí, efectivamente, es un reto importante para mí y bueno, lo asumo con toda la ilusión y con todo el compromiso que he tenido ya durante todos estos años en el club. Ahora es lo que se me ha pedido que haga y bueno, eso es lo que voy a hacer, dar lo mejor de mí para que el equipo senior pues siga en el nivel que ha estado en los últimos años. José Antonio, hasta ahora eras responsable del área deportiva en la junta directiva, así que de alguna forma habrás estado muy ligado, ¿no?, a todo lo que ha conseguido el club durante estos últimos años. Pues sí, estaba en la junta directiva desde hace 6 años. El club sufrió una crisis institucional y económica en aquel momento. Y yo, pues que llevo toda la vida desde niño en el club, pues primero como jugador, luego como entrenador en todas las categorías base, pues el presidente me pidió en aquel momento integrarme en la junta directiva por el conocimiento que yo tenía de este deporte, pues, para intentar sacar a flote todo aquello y bueno, pues eso es lo que hice y efectivamente he estado en contacto con todos, con toda la estructura del club, con todos sus problemas en el ámbito deportivo. Conozco perfectamente a todos los jugadores que están ahora en el equipo senior porque a la mayor, el 80-90% de ellos los entrené pues cuando eran niños o cuando eran adolescentes. Este año pasado, en la última etapa de la liga, también estuve echándole una mano al entrenador canadiense que teníamos, que era un buen amigo mío, y bueno, o sea, el conocimiento del club, del equipo y de los jugadores, pues es pleno. Lo decías tú ahora, prácticamente podemos estar hablando con un hombre de la casa, ¿no? Desde pequeño, siendo jugador, entrenando a distintos equipos de distintas categorías. Lo llevas en la sangre, José Antonio. Pues sí, a ver, en Jaca es un pueblo pequeñito y el hockey es el deporte principal. Es muy difícil encontrar a alguien en Jaca que no haya de una manera u otra
estado en contacto con este deporte de niño, de tal, y bueno, pues yo empecé efectivamente a jugar cuando prácticamente se abrió la pista en el año 72 y he estado toda la vida. Empecé en el equipo senior, debuté con 16 años en 1975, jugué hasta el 94, estuve en el equipo nacional. Y luego pues estuve unos años de relax y cuando mi hijo empezó a jugar pues empecé a entrenar y pues ya me saqué los títulos y llevo pues prácticamente desde entonces hasta ahora pues entrenando a niños, a adolescentes, en fin. He estado siempre en el club para lo que se me ha necesitado. Toda la vida entera prácticamente, ¿no?, dedicada al Club Hilo Jaca. Pues sí, así ha sido. En unos momentos o en otros, en unas tareas o en otras, pero sí, he estado siempre vinculado al club. ¿Con qué objetivos partís ahora? Porque realmente ha sido un año bastante bueno después de conseguir esa liga y también el título de la Copa. Me imagino que es un buen punto de partida, ¿no? Pues hombre, sí, también es un reto porque, claro, no es fácil ganar una liga, no es fácil ganar una copa. Y claro, efectivamente, el Club Hilo Jaca tiene pues una historia desde 1972, fíjate si han pasado años, y somos el equipo que más ligas y copas ha ganado, pero en total hemos ganado 17, o sea, desde 1972 hasta ahora han pasado muchas más cosas, más de 17 años. Me refiero que es muy difícil obtener títulos, es muy difícil. La intención es esa, volver a repetir, pero bueno, a ver, no se puede ganar todos los años y no ganar tampoco es un fracaso, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de hacer bien el trabajo, competir lo mejor que podamos y por supuesto intentar ganar, pero bueno, si no se gana, pues yo no lo entiendo un fracaso en el deporte. Se puede ganar o perder. El que está enfrente, los equipos que están enfrente buscan el mismo objetivo que tú. A veces sale a tu favor y a veces no. Yo creo que en ese sentido ya con las canas que peino, pues lo veo todo eso con mayor naturalidad. Quizá en el deporte, bueno, y en la vida es quizá más importante el camino, ¿no? No lo que nos espere al final. Pero ¿hay algún objetivo en concreto que digas vamos a ir a por esto o al menos vamos a ir a intentarlo? ¿Europa? Sí, vamos, este año vamos a jugar la Continental Cup, que es la segunda competición más importante de clubes en Europa. Vamos directamente al grupo segundo. Hasta ahora España participaba en el grupo 1 y solo el campeón pasaba al grupo 2. Ahora directamente hemos entrado en el grupo 2. Vamos a jugar con equipos profesionales, con el campeón de Estonia, el campeón de Lituania, el campeón de Ucrania. Y bueno, pues son equipos profesionales que seguramente nos darán para el pelo, ¿no? Pero bueno, va a ser un reto para el club participar ahí, un premio para los jugadores y tendremos que competir con dignidad. Luego, el primer objetivo a muy corto plazo, esto es a mitad de octubre, pues es disfrutar de esa experiencia y aprender de todo eso, sabiendo que nos vamos a enfrentar a equipos muchísimo más potentes que nosotros. A partir de ahí volveremos a nuestra liga, la liga doméstica, donde, bueno, yo creo que somos el equipo a batir y eso hace que todos los equipos cuando se enfrentan a nosotros, pues dan lo mejor de sí, tienen una motivación extra. Y bueno, pues a mí me corresponde en este caso como entrenador, pues guiar a este grupo tan bueno que tenemos en Jaca, pues para que estén emocionalmente perfectos y trabajando al máximo, pues para demostrar que siguen siendo el mejor equipo con todas las dificultades que esto tiene. Entonces, el objetivo final, ¿cuál es? Pues ganar la Liga, ganar la Copa, pero como te he dicho antes, eso es muy difícil y hay objetivos a corto plazo, como es trabajar bien, tener una idea clara de nuestro juego, un sistema claro, una buena convivencia, un buen ambiente en el equipo, que los chicos bajen allí y disfruten y se vayan a casa contentos de haber pasado el entrenamiento, en fin, una serie de objetivos diarios y a corto, otros a medio y lógicamente los títulos están al final de esos escalones que supone llegar a ganar la Liga. Pues José Antonio Rivero, muchas gracias por atendernos esta noche en la sintonía de Aragón Radio en Tribuneros. Muchísimas felicidades de nuevo por ese nombramiento y bueno, muchísima suerte en todos los objetivos a corto, a medio y a largo plazo que os ponéis y que os merecéis. Muchísimas cosas buenas. José Antonio, gracias. Muchas gracias a vosotros.
ya a la medianoche. Enseguida escucharán las señales horarias de las 12. Terminaremos este Tribuneros. Recuerden que a la hora que termina Tribuneros empieza el partido que va a enfrentar a los dos próximos rivales de España en el Mundial de Estados Unidos, de México y de Canadá, que van a ser las selecciones de Uruguay y de Arabia Saudí, que, como digo, se enfrentan desde las 12 de la medianoche. Hoy no ha sido un buen día para España. Ha empatado a 0 ante Cabo Verde en su estreno en el Mundial 2026. Hay que levantar el ánimo, hay que levantar la cabeza, porque todavía queda mucho, y ojalá que quede muchísimo a la selección en este Mundial, que, como digo, no ha comenzado bien. Pero ¿se acuerdan cómo comenzó el de Sudáfrica? Pues mal, fatal. Acabamos el primer partido perdiendo, y miren cómo acabó la historia, con España levantando su primera Copa del Mundo. En fin, que aquí también contaremos lo que va sucediendo. El próximo partido de España será el domingo a las 6 de la tarde, mismo horario que en el que ha jugado hoy. Nosotros ya vamos terminando este Tribuneros de lunes con Vicente Bordonaba en el control técnico de sonido, con Miguel Roncal en la producción. Lo dicho, hasta aquí Tribuneros se quedan ahora en la mejor compañía, que no es otra que la de Aragón Radio. Nosotros volvemos mañana puntuales a nuestra cita aquí a las 11. Hasta entonces, descansen, sean felices. Buenas noches. Tribuneros en Aragón Radio.